Hola, buenos días. Hola, Hani. Buenos días, Hani. Gracias por conectarte. Estamos esperando a varias personas, entre ellos nuestro invitado. Vamos a ver. Hola, Genis. Bienvenido, bienvenida. Geología y mapas. Ya tenemos a nuestros invitados allí. Ya lo vamos a traer con nosotros. Estamos conectándonos. Estamos esperando la conexión. Son ahorita las 9 en punto. Estamos empezando un poquito más temprano. Hola Marco, buenos días. Buenos días, Fernando. ¿Me ven Qué bien? bueno, me escucho. Sí, yo te veo y te escucho bien. ¿Tú a mí? Sí, pero también igual. Ok, Ya, entonces por favor ubica estable tu teléfono y manténlo allí para... Bueno, mientras... hola Andrea Briseño, vamos a ver. ujú. Aquí está Camilo. Hola Camilo. J. Handy. Ok, ya poco a poco nuestros amigos y amigas se están conectando con nosotros. Delfino Susana, hola Susana, Andrés Briseño, Andrés Briseño 32. Y bueno, ya tenemos a nuestro invitado del día de hoy, de nuestra transmisión. Hola Tati, buenos días, Susana Delfino. Hola Camilo. Vamos a ver. Bueno, ya lo vamos a presentar con un poquito más de formalidad a Marco Hernández, ingeniero geólogo, él está en Maracay. Él ha hecho una serie de estudios sobre las cuencas de los ríos que junto con el río Limón llegan a Maracay. Eh, y vamos a empezar esto además con el título de Los desastres naturales no existen. Ya Marco nos va a explicar por qué no existen. Mientras tanto, yo les quiero recordar, ¿verdad? Hola David Correa, este, les quiero invitar a ver nuestro canal de YouTube. Ahí van a ver todos los contenidos de video que nosotros tenemos, que como productores independientes transmitimos en Globovisión los sábados a las 10 de la mañana. Y en YouTube, como ustedes saben, al igual que por Instagram, no tenemos que sufrir el rigor de Conatel en cuanto a los contenidos. Por lo tanto, allí van a ver ustedes este, pues contenidos que no podemos ya transmitir a través de los medios radioeléctricos tradicionales. Ok, tenemos también, hola Prionae, bienvenido, bienvenida. Bueno, también le queremos anunciar con mucho gusto que los viernes de 12 a 1 tenemos un nuevo programa con nuestro aliado Tomás Páez que se llama Diáspora y Ambiente. Diáspora es porque nuestro compañero Tomás Páez es un estudioso de la diáspora venezolana en el extranjero y con él estamos ubicando a todos esos expertos que tienen que ver justamente con el ambiente para aprovechar ese recurso humano que por lo menos temporalmente se nos fue del país para unirlo a la reconstrucción del país, de Venezuela. Este,
Ya ustedes conocen nuestra cuenta obviamente, de Instagram, si no estuvieran aquí en este momento. Este, y bueno, de verdad los invitamos y le pedimos que se suscriban al canal de YouTube, ¿verdad? Ajá, aquí tenemos al amigo Pepe Clavijo, de allá del Misa de Maracay, que por cierto, Pepe fue el que nos sugirió contactar a Marco Hernández para el desastre que ocurrió allí en la cuenca del río Limón. También nuestro amigo y parte del equipo de Ecoprácticas, Osvaldo Hernández, quien es un valioso miembro del equipo de Ecoprácticas, que también tuvo que ver con esta invitación que le estamos haciendo, que le hicimos a Marco y que él gentilmente atendió. Bueno, vamos a ir empezando. Yo les vuelvo a presentar a Marco Hernández. Él es ingeniero geólogo de la Universidad Central de Venezuela. Él ha hecho estudios sobre las cuencas de los ríos que junto con el río Limón llegan a Maracay, ¿verdad? Y esto es para ver por qué se ocasionó, y nosotros partimos de una premisa, y es que los desastres naturales no existen. Hola Enrique Gaña, bienvenido, un aliado también de Ecopráctica, un ser humano que está haciendo unos proyectos de huertos de café y otros tipos de huertos como superalimentos fantásticos. Bueno, Marco, bienvenido. Cuéntanos un poco qué fue lo que pasó allí en Maracay relacionado a la cuenca de estos ríos, y dime cuáles son, además del río Limón, los otros ríos que tuvieron que ver con el desastre que hubo allí, ¿verdad? Con la afección que hubo de muchísimas personas y viviendas. Bienvenido. Eh, ¿Cómo estás? Buenos días, Fernando, y a todos los que se conectan. Muchísimas gracias por la invitación. Muy agradecido por poder compartir este espacio para poder explicar un poco desde el aspecto técnico qué es lo que está sucediendo tanto en el Limón como en otras partes de Venezuela. Eh, ¿Por qué no lo llamamos? Voy a empezar por la parte, como tú comentabas al principio, de por qué no le decimos desastres naturales. Desastres naturales sería circunscribir el problema a que es culpa de la naturaleza únicamente lo que sucedió. Eso nos convierte a nosotros los seres humanos en sujetos pasivos, algo así como que si no tuviésemos culpa de nada. En realidad, lo uno que tiene que aquí es estar claro en la definición de, de riesgo, de lo que significa riesgo, que no es más que una amenaza que existe por una vulnerabilidad, que es la que en este caso, para lo que estamos hablando del Limón y zonas aledañas, ya se ha vuelto, digamos que un evento recurrente el hecho de que en toda la zona norte de Venezuela, porque no estamos hablando solamente del Limón, que si bien desde el 87 ya tenemos la primera catástrofe que hubo, también ha sucedido en Vargas, también ha sucedido en menor cuantía en otras partes del norte de Venezuela, la cordillera de la costa. Pero ¿por qué está sucediendo esto? Principalmente, vayamos a las causas reales de lo que de lo que sucede, que por qué hay deslaves, porque aquí lo que vamos a hablar son prácticamente de deslaves y de aludes torrenciales en, en las cuencas. La zona norte de Venezuela es muy húmeda, las montañas están constantemente recibiendo grandes cantidades de agua porque la naturaleza, la misma cordillera tiene una naturaleza boscosa húmeda. Llueve mucho. Hay grandes cantidades de hecho, son reservorios hídricos importantísimos para Venezuela. Y constantemente, en la intervención humana, a través de la construcción en las laderas de las montañas, va quitando las capas vegetales, las van destruyendo. Eso deja muchísimo suelo en la montaña descubierto. Estas montañas tienen pendientes elevadas en las laderas y cuando llueve, porque como les comenté, por condiciones geográficas, la montaña recibe muchísima humedad, llueve mucho
y al no tener una cubierta vegetal lo suficientemente fuerte para absorber esa agua, el agua simplemente corre, va lavando el suelo y tenemos estos eventos de que la gente los califica de desastres naturales, no son nada naturales, porque no es más, sino es simplemente la suma de las consecuencias, es la consecuencia de la suma de varias condiciones que los humanos, o sea, nosotros como ciudadanos también hemos contribuido a que aparezcan. Eh, Realmente es complicado en estos momentos poder decir, la culpa es exactamente de tal y tal institución, sino que es un tema de que tenemos que entender el concepto que dije al principio, que lo de riesgo, que es el riesgo y cómo se compone, de qué se compone el riesgo. Quizás ahí, Marco, nosotros podríamos hablar que esto ocurre por una deforestación ocasionada por manos criminales, que son aquellos piromaníacos que disfrutan, ¿verdad?, incendiando por las llamadas quemas agrícolas, como es el caso de los conucos, ¿verdad? Y el avance de muchos espacios de vivienda que buscan en estas laderas de montaña construirse un ranchito porque es un hecho que no es suficiente la cantidad de viviendas que el gobierno y el sector privado logran construir, además a precios accesibles para los que menos capacidad económica tienen. Sí, es un tema, influye muchísimo esto que tú estás hablando, Fernando, porque la gente, digamos que, voy a decirlo, Caracas, viví un tiempo en Caracas y nosotros hemos visto cómo los cerros en Caracas, cómo se llenaron de personas, en una invasión al espacio natural. Para acá, para la zona de Maracay, específicamente para la zona del Castaño, que es la cuenca que está adyacente a la cuenca del río Limón, se ve muchísimo el tema de la invasión del Parque Nacional Henri Pittier con los motivos que tú comentas, tanto construcción creación de conucos, invasión para construcción de viviendas y, sí, en general, gente invadiendo espacios naturales que le pertenecen al parque. Del lado de la cuenca del río Limón, específicamente la cuenca del río Limón, y la zona donde ocurrió ahorita el desastre, digamos que la parte donde está la gente viviendo no está invadiendo directamente en estos momentos el parque, pero sí hay un tema de que se ha construido irresponsablemente y por falta de una verdadera planificación, se Y ha construido en las autoridad. riberas de ríos. ¿Aló? No, y autoridad. Sí, sí, correcto. Y no es eso, como te comentaba, es un tema de que se ha construido en riberas de río que ya tienen suficiente evidencia de crecidas anteriores. Esto es un tema que si lo estudiamos desde el nivel técnico de ingeniería, aquí hay suficiente evidencia para poder identificar que estos eventos son cíclicos. Cuando me refiero a eventos, me refiero a los eventos de mucha lluvia y fuerte cantidad de lluvia cayendo en poco tiempo. Estos son eventos cíclicos, o sea, llueve mucho, voy a decirlo en palabras claras, llueve mucho en estas zonas. La vegetación típicamente de bosque húmedo que ha existido toda la vida en la zona, la hemos perdido con el paso de los tiempos. Esto es algo que tiene ya por lo menos 50 años pasando. Todo ese bosque húmedo se ha ido perdiendo progresivamente y empiezan a suceder eventos de deslave. Sabemos el del 87 fue público y notorio, pero hay evidencia geológica que ha ocurrido en otras oportunidades, en otros momentos. Entonces, sabiendo esto, sabiendo que esto lo que requiere es que se haga un estudio y se planifique correctamente, no se ha evitado que la gente construya en los márgenes de los ríos. Eso, además de una práctica inconsciente de muchísimas personas que viven cerca del Parque Nacional, no directamente en el parque, pero muy cerca del parque,
con la constante quema de basura. Realmente en estos días también surgió el tema de la gente buscando leña para poder quemar, para poder suplir la falta de gas. Y eso es algo que también está afectando. Quizás no estamos viéndolo en estos momentos porque pudiera parecer que no es generalizado, lo cual sí es en la zona del Limón. Hay partes del Limón que tienen meses sin recibir gas. Pero el tema de la deforestación por búsqueda de leña es importante. Y estamos hablando de que cada vez más personas empiezan a buscar hacia el parque elementos que no pueden conseguir en su vida diaria, lo cual incluye hasta caza de animales pequeños. Esa invasión en el parque está provocando que haya bastante deforestación, que la deforestación haya aumentado. Y ese es el Cuéntanos, tipo de cosas. Marco, en Ujú. este último deslave, ¿qué pasó? ¿Qué condiciones? ¿Qué ríos intervinieron? ¿O qué ríos fueron parte de este deslave y todo esto? Bueno, realmente cuando el 9 de septiembre que empieza a llover, no hubo una lluvia particularmente grande. Los pocos datos que he podido recopilar indican que llovió algo así como 40, 50 milímetros de lluvia, que comparado con la tragedia del Limón del 87, en la tragedia del Limón del 87 llovieron 180 milímetros de lluvia. Esto ahorita lo que llovieron fueron 40 milímetros de lluvia en la cuenca. ¿Qué es lo que sucede? Donde llueve es lo que nosotros llamamos que es la fachada sur, que es la serranía de Guamita y los cerros de Guacamaya, Piedra de Turca, etcétera. Esos son unos cerros que ahorita los son fácilmente reconocibles porque se ven los deslaves, los rajuños en la cara de la montaña, ¿ok? Se ven los rajuños en la cara de la montaña. Esa es la zona donde la pendiente de la montaña es muy fuerte y está bastante deforestada. Ahora bien, llovió esta cantidad de agua sobre la cuenca de los ríos, de las quebradas. Esas cuencas alimentan, esa ladera alimenta las quebradas Corral de Piedra, Capuchino y la quebrada que atraviesa el Piñal. Esas son quebradas que son pequeñas, son intermitentes durante el año, que recibieron muchísima agua en esta temporada y se crecieron. ¿Qué es lo que sucede? Las cuencas están intervenidas por seres humanos, hay mucha basura, bajó muchísimo barro y material, troncos secos, ramas, todo esto, y los cauces no pudieron contener toda esa cantidad de agua y se sale. Entonces ahí es cuando tenemos tantos videos que hemos visto en redes sociales del río corriendo por las calles, porque sí, los cauces se sobrepasaron y empezaron a correr por las calles. ¿Y cómo corren por esas calles? Porque esas calles en algún momento en el pasado eran calles, no eran, esas calles eran terrenos bajos, por donde el río normalmente se desbordaba. Y bueno, ¿qué es lo que sucede? Todo esto, todas estas quebradas, terminan cayendo en el río Limón, que es el que está embaulado, que pasa por frente a la Candelaria, donde también el río creció tanto que sobrepasó el embaulamiento y afectó algunas casas en la zona de la Candelaria. Entonces, ese es un tema, ese es a grandes rasgos lo que sucede. Las quebradas de Corral de Piedra, Capuchino y el Piñal se sobrepasaron en la capacidad de transportar agua y principalmente por eso los cauces estaban sucios, los cauces han sido intervenidos y había exceso de materiales de troncos y barro. Ahora bien, a Marco, esto le vamos a aquí, sumar el hecho. Ujú. Dígame. sí, Marco, a la gente de Naima Consultores te hace una pregunta. Es Ajá. cierto que debemos reforestar con millones de árboles. Si es así, ¿cómo podemos desde el sector privado colaborar, apoyar? Ok, con respecto a eso, mi interés sobre esto en particular empezó el año pasado, cuando empecé a mapear la cantidad de incendios forestales que estaban sucediendo en el Parque Nacional Henri Pittier, utilizando datos de la NASA y de los satélites MODIS y BIRS.
empecé a mapear los incendios. Los incendios fueron particularmente intensos en la temporada de 2020, que vamos desde diciembre de 2019 hasta mayo de 2020. Los incendios fueron particularmente intensos. Se perdieron muchas hectáreas. Entonces, para responder a la Naima es, lo primero que hay que hacer es saber cuántas hectáreas necesitaríamos reforestar. Hasta los momentos, lo que yo he calculado es que solo en el área de donde se produce el deslave este año, hay por lo menos 1.500 hectáreas que reforestar. ¿Ok? Son 1.500 hectáreas de terreno que han perdido bosque húmedo. Eh, Eso se traduce que podemos hablar de por lo menos un árbol por metro cuadrado. Entonces estamos hablando de 10.000 árboles por hectárea. Estaríamos hablando de entonces 1.500 hectáreas por 10.000 árboles por hectárea, ya el número está bastante alto. Ya el número es bastante alto. Sin embargo, sí es posible, porque lo que se requiere es un esfuerzo coordinado. Porque reforestar no es solamente plantar los árboles, también hay que garantizar que esos árboles crezcan, hay que hacer estudios y de hecho este es un área de interés que tengo yo, es poder empezar a identificar cuáles son las áreas donde los árboles que en estos momentos se tienen se pueden aprovechar de mejor manera. Los amigos de una ONG que se llama Sembramos Todos aquí en Maracay, ellos ya tienen Ujú. adelantado una buena parte con un vivero. Ahorita lo que hay son 1.000 matitas, ya están bastante crecidas. Eso es un seguimiento, eso ha sido un esfuerzo bien importante que se ha realizado. ¿Y qué descubrimos nosotros? Y ese es un proyecto también en el cual el profesor Clavijo nos está ayudando, porque queremos tratar de idear una manera de que un vivero de nivel industrial que nos permita crear las condiciones para poder generar suficientes árboles, plantas que puedan ser utilizadas para la reforestación. En este caso, la empresa privada, el principal apoyo es del tipo de cómo hacer posible a nivel de financiamiento este tipo de ideas. Cómo construir un vivero de grado industrial que nos permita por lo menos tener unas 10.000, 20.000, inclusive sería genial que fueran hasta 100.000 plantas que se pudieran tener en un vivero con la intención de poder empezar a reforestar de la manera más efectiva posible. Como les digo, esto también es un tema de que hay que ver eh, cuántos árboles se tienen, en qué zonas van a- a pegar mejor los árboles. Eh, También hay que entender que no es cualquier árbol, son árboles que tienen que ser de especies endógenas de la zona, tiene que ser no pueden ser especies extranjeras. Que lo que pongamos en el parque tienen que ser especies. Lo importante es que hay mucha semilla que viene de la montaña y eso es fácilmente replicable. Entonces, sí, Sí, mira, resumiendo, sería eso. Si hay que plantar millones ok, de árboles, lo que hay que hacer es empezar, pues, hay que empezar. ok, fíjate, tu idea actual nos comenta que habría que ver cuál es Ujú. la capacidad de la empresa privada para ello. Fíjate, tú estás hablando con el proyecto de Todos Sembramos, que es un aliado también de Copráctica, y nos apoyamos en las redes sociales. La generación de empleos verdes. Nosotros vemos, no sé si es el caso de Maracay, estoy casi seguro que es igual, cuadrillas de personas limpiando las calles a pesar de que la basura se sigue acumulando en toda la ciudad de Venezuela. Pero vemos cuadrillas que van limpiando los pequeños papeles y hojas que caen en las calles. Esa cuadrilla podría ser con el mismo salario, dependiendo de la alcaldía, como dependen o de la gobernación, podrían estar sembrando árboles, haciendo algo mucho más necesario, inclusive rentable. Cuando hablamos de rentable, estamos hablando de que la inversión verde es rentable porque evita, por ejemplo, los deslaves que tanto dinero cuestan reponer. También son rentables porque producen oxígeno, también son rentables porque de alguna manera mantienen la temperatura fresca y de alguna manera mitigan el cambio climático, ¿no? Entonces, por aquí nuestro amigo Pepe Clavijo, que tú bien conoces, del MISA. El MISA es
un museo con un nombre muy largo, pero por razones de tiempo les puedo decir que es una de las colecciones más importantes de América Latina en cuanto a insectos hay, donde hacen docencia e investigación y son unos grandes aliados de Ecopráctica. Marco, en relación a estos empleos verdes, de cómo, por ejemplo, transferir personal que ya tiene un presupuesto para ser pagado, que está haciendo cosas como esta limpieza que más que eficaz es como para que vean que el gobernador o el alcalde está haciendo algo. ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, en ese aspecto no, el tema de las cuadrillas, aquí en Maracay son cuadrillas, digamos, que están asociadas a un programa gubernamental, ¿cómo es que se llama? Que ponen a los muchachos, chamba juvenil. Aquí en Ok, Maracay, tú los ves, son esos, ¿ok? Yo, una de las cosas que yo me pareció súper maravilloso de la exposición que tuvo mi cuenta recientemente, a raíz de mi post sobre lo que sucedió en el Limón. Eh, a mí me pareció impresionante la cantidad de gente que ha salido a mostrarme solidaridad, apoyo, me preguntan cómo puedo ayudarte. eh, y eso es una cosa muy loable aquí del Maracayero. Es increíble cómo la gente se puso a la orden, cómo hay un interés de ayudar a la ciudad. Y cuando hablamos de un apoyo, de hacerlo desde un presupuesto gubernamental, yo a veces lo que pienso es quizás de pronto si se le pide a la comunidad, a la sociedad civil, simplemente y presentando un plan organizado privadamente, organizado por la misma sociedad, y para eso hay suficientes ONG. Yo pienso que es descartable la opción del gobierno más allá de solicitarles apoyo logístico. Y cuando hablo de apoyo logístico, todas las personas es requerido que, claro, que haya una contraprestación monetaria por un trabajo, claro que sí, y eso es posible, pero pienso que la organización debe surgir desde la sociedad civil, no estar esperando al gobierno como tal. Dicho esto, yo siento que si las organizaciones civiles aquí en Maracay nos organizamos, puede ser un tremendo ejemplo para el resto del país en el sentido de poder organizar y poder gestionar presupuestos y poder gestionar un trabajo que se haga de manera técnica, bien organizado, bien llevado a cabo, bien hecho adelante, para evitar caer en improvisaciones como a veces sucede con los planes gubernamentales, que es cuando hay una visita que limpian. ¿Ok? Y una de las primeras cosas que siento yo que quiero transmitir es que tiene que haber una educación, porque como les dije, no es sembrar en cualquier lado, es sembrar con cierto criterio que los árboles vayan a ir a los sitios donde más se necesitan. ¿Cómo preparar un presupuesto para esto? Sí, es requerido una inversión de dinero, es requerido, pero también es requerido saber con cuánta gente que se dispone, que siento que en Maracay somos muchísimos, y empezar a tocar las puertas para el financiamiento desde el sector privado, inclusive desde instituciones extranjeras. El Banco Interamericano de Desarrollo tiene programas ambientales. Ujú. Son cosas que se pueden, con proyectos bien llevados desde la sociedad civil, yo siento que se puede hacer muchísimo más que estar esperando que el gobierno como tal intervenga más allá de la parte logística. Porque sí, es cierto que se necesita la parte logística porque, como comentaba en rato en el chat, también hay que evitar los incendios forestales. Pero ¿cómo evitamos los incendios forestales? No solamente no quemando basura, sino que también protegiendo los cortafuegos. Hay que empezar a mantener los cortafuegos, hay que empezar a darle apoyo que muchísima gente en las temporadas de incendio, muchísima gente le da apoyo a los tragahumos, pero hay que hacer algo que sea un poco más fuerte en el sentido de apoyarles en las temporadas. La temporada de incendio va a empezar ahorita en diciembre y hay que irse preparando. Y esto es un tema que hay que atacarlo con Sí, tiempo. ojo.
varias cositas. Por cierto, Pepe del MISA nos dice que la clave es evitar los incendios. Después quiero que por favor le respondas a él. Él pregunta cuántas hectáreas se quemaron este verano. Yo no hablaría de temporada de incendios porque sonaría a que es lógico, normal y natural que haya temporadas de incendios. Lo que hay es temporadas de propensión a los incendios, sobre todo por la intervención humana, ¿no? Entonces, fíjate, yo concuerdo contigo de que estas iniciativas deberían de salir, como en el caso tuyo, con la gente de Todos Sembramos allá en Maracay, el MISA y otras tantas ONG, del sector privado o sector de organizaciones no gubernamentales. Ahora, fíjate, dentro de eso, este ejemplo que tú das de la chamba juvenil, ¿por qué no poner esos muchachos que están a lo mejor recogiendo papeles en el piso a sembrar? Porque están sembrando su futuro, están sembrando la calidad de su aire, están sembrando el abastecimiento de agua, están sembrando la prevención de deslaves, ¿no? Entonces, esto es importante, yo concuerdo contigo, te repito, con una sociedad civil bien organizada, con el aporte tanto de la empresa privada como el gobierno, porque además, de acuerdo a la Constitución, el principal garante del ambiente, que es un derecho humano, y aquellos que destruyen el ambiente o lo permiten bajo su autoridad, son violadores de derechos humanos. Esto además es un crimen transgeneracional y que no prescribe. Entonces el gobierno sí tiene además no solo una capacidad económica mayor o menor, pero la obligación y además en muchos casos estas organizaciones civiles, y tú lo debes saber mejor que yo, y la gente de Sembremos Todos allá en Maracay, cuando tú quieres hacer una reforestación como una ONG o una empresa privada, tienes que ir a través de una serie de permisos que el gobierno te tiene que dar para tú hacer algo que el propio gobierno no está haciendo, ¿no? Independientemente del gobierno de turno, entendiendo que este periodo de gobierno de los últimos 20 años ha sido uno de los más agresivos, ¿verdad? En relación al trato del ambiente. ¿Qué piensas tú de eso, Marco? Eh, bueno, digamos que yo soy algo novato en este asunto de la ONG. Por lo menos tengo entendido por lo que hablé con Sembramos Todo, este año hay cerca de 1.000 árboles que se esperan plantar en las zonas aledañas del parque. Eh, sí, es complicado conseguir un apoyo y permisos de las autoridades. Del gobierno. Muchas veces estos árboles se terminan colocando estos árboles se terminan colocando digamos que en zonas bajas, pues, que es lo que está más cerca para poder, porque también que está el tema de que hay zonas que se quemaron que están muy adentro del parque y para poder entrar al parque hay unos permisos. Concuerdo completamente que, bueno, sí, desde el apoyo gubernamental ha sido poco. A veces se logra más es hablando y utilizando más las técnicas de persuasión y colaborando, tratando de colaborar, de hecho, pero no es difícil. Lo que pasa es que muchas veces la burocracia también se interpone. Yo soy fiel creyente de que las personas colaboran cuando se les explica bien las cosas. Como comentabas lo de la chamba juvenil, estos muchachos, eh, yo siento que aquí en Maracay lo que se necesita, se necesita empezar es con una concientización a nivel educativo, de que todos entendamos principalmente de lo importante que es el cerro para la ciudad entera. En ese momento en que el maracayero entienda su relación, su simbiosis con el cerro, el maracayero va a ser el primer interesado en cuidarlo. Estoy convencido de eso, así como pasa en Caracas con el Ávila. Que el Ávila es un símbolo de Caracas. Llegó el momento en que ya el cerro, el Parque Nacional se convierte en un símbolo de Maracay, pero un símbolo por derecho propio
y con todas las consideraciones que tenemos que tener con respecto a lo que el parque le da a la ciudad, que no es solamente aire puro, es agua, es biodiversidad, es una cantidad de beneficios impresionantes que tenemos gracias al parque. Eh, sí, yo estoy, de hecho, por cierto, o sea, la cuenta de los árboles es 15 millones, solamente para las 1.500 hectáreas del lado del Limón. 1.500 hectáreas son 15 millones de árboles para plantar a un árbol por metro cuadrado. Me había olvidado decir ese dato. Ok. Es todo Por el Parque Nacional que también cierto, se debe proteger. por Ajá, cierto, perdón. Marco, la gente de Sembremos Todos, o Sembremos, Ujú. que es la gente de Maracay, esta ONG que está haciendo este trabajo tan importante e interesante ya. Por cierto, Yetmel 7 nos saluda desde Chile. Hola Yetmel, bienvenida con nosotros. Ah, mira, Eh, estamos Delfina internacionales. Susana nos dice que le gusta la entrevista. Delfino. Continúa, por favor. No, bueno, estaba comentando que es solo el parque, porque cuando dije 1.500 hectáreas era solo el lado del Limón que se afectó por el deslave de ahorita de este mes, pero a todo lo que lo que he sacado la cuenta es cerca de 14.000 hectáreas todo el parque que se han perdido. Entonces ya pueden ir teniendo una idea del tamaño de la pérdida de bosque de los últimos años, porque esto se ha ido perdiendo gradualmente a lo largo de los últimos años. La cantidad de información, de bosque húmedo, perdón, que se ha perdido es importante y eso se traduce en muchísimo más calores. Aquí hay un chiste muy cómico. Mucha gente en temporada calurosa de verano le encanta decir que Maracay es lo más cerca del sol que está el planeta. Y tenemos que entender que sí, ese meme es súper gracioso. Maracay y tal. Y aquí hay un tema de que si nosotros, si la gente entendiera que todo ese calor es producto que la montaña ha perdido bosque, ese es el tipo de cosas que nosotros tenemos también desde la parte comunicacional, tratar de hacer entender a las personas, mira, ¿y por qué hay tanto calor? Claro, porque si te la pasas quemando el cerro, compadre, no vamos a tener frescura. Y no es eso, que el Limón, la población del Limón, una población de casi 10.000 personas, no, mentira, creo que son 25.000 personas que viven en el Limón. El agua viene de la montaña, de tomas en la montaña, y con el deslave de este mes, muchísimas de esas tomas se perdieron y no hay agua. Mi familia vive allá y así que sé perfectamente cómo es la escasez de agua, de gas, de todos los servicios públicos, y tiene que ver principalmente porque el cerro ha perdido la capacidad de absorber perdón, el cerro ha perdido cobertura vegetal y eso ha afectado el suministro de agua para el Limón. Ese es el tipo de cosas que todo como un conjunto hay que empezar a hacer entender a la gente de que mira, esto está pasando y las causas son estas. Y las causas son principalmente pérdida de la cobertura vegetal, estamos perdiendo demasiado bosque y estamos perdiendo demasiado bosque porque no estamos siendo responsables con respecto a cómo cuidamos el parque, y eso es incendio y exceso de intervenciones en el parque. Y el resto de Ajá, las mira otras Marco, consecuencias que estamos hablando de las personas que pierden las viviendas es un tema de planeamiento de urbano. sí, Ajá. eso nos va a llevar a lo que es el ordenamiento territorial, ¿no? Por cierto, Tati 020610 nos hace una pregunta sobre la problemática del lago de Valencia. Como hoy no tenemos a nadie que realmente esté directamente involucrado, preferimos en algún momento invitar a alguien que esté directamente involucrado con el lago de Valencia, porque ahí hay una gran problemática. Para que vean ustedes la interconexión. Yo no sé si Bueno, ustedes están conscientes que para hacer un poco el desagüe del lago de Valencia, se hizo una conexión entre el lago Valencia y Camatagua. Resulta que en Camatagua, que provee de agua a buena parte de Caracas,
esta agua contaminada del lago Valencia mató prácticamente toda la vida que había en la represa de Camatagua, que era hasta un centro importante de pesca de pavón. Hoy en día los caraqueños están recibiendo parte de esa agua contaminada del lago Valencia. O sea, el lago Valencia tiene una trascendencia nacional y planetaria porque es parte de los recursos hídricos del planeta, ¿no? Tú mencionaste algo que es la planificación urbana. Yo quería también hablar del concepto ordenamiento territorial, ¿verdad? El ordenamiento territorial es el que permite decidir cuáles son las llamadas ABRAES, que son áreas bajo régimen de administración especial, que son aquellas zonas de gran boscosidad donde se inician muchos de los grandes ríos, de donde proviene el agua y la electricidad en Venezuela. Entonces, justamente el no cumplir con ese ordenamiento territorial es lo que hace el uso no adecuado para diferentes actividades para las cuales sería ideal cada parte del territorio nacional. Entonces, el no respetar el ordenamiento territorial, así como la planificación urbana que tú mencionaste, es parte de estos desastres humanos que se inician, ¿verdad? Eh, con fenómenos atmosféricos o climáticos como son las grandes lluvias, que inclusive como son cíclicas, nosotros podríamos de alguna manera prepararnos para ellas, como tú explicaste, dejando el paso libre a las quebradas para que no se tranquen y se congestionen y salgan de su cauce. Entonces, bueno, es importante. Por aquí tenemos de Luisana Yanay, dice, bueno, que necesitamos charlas educativas obligadas a nivel de los jóvenes adolescentes. Y sí, bueno, por eso existe Ecopráctica. Justamente Ecoprácticas tiene como función educar y concientizar a la gente sobre este tema, ¿no? Tú nos estabas empezando a hablar, Marco, sobre la planificación urbana. Bueno, aquí aprovecho también porque ¿qué es la planificación urbana y el ordenamiento territorial? Como usted lo dijo, ordenamiento territorial, una función exclusivamente del gobierno, del Estado como tal, el Estado, que es definir que cada parte del territorio para qué debe, cuál es el uso que se le debe dar. Importantísimo lo de la definición de los ABRAE, los parques nacionales, a las áreas protegidas, etcétera. Y eso es un insumo principal que permite a los estados, a los entes estatales y municipales, poder definir sus planes urbanos, lo que vendrían siendo el ordenamiento urbano de cómo van a utilizar ellos sus espacios dentro de la ciudad. ¿Qué es lo que sucede? La ley forestal de suelos de 1966 especificaba que había un área de seguridad, por decirlo de alguna manera, que en los cauces naturales intermitentes, en quebrada, había que haber un espacio una franja de 25 metros a cada lado de los ríos para protección. La ley de agua de 2007 cambia eso y cambia ese asunto de la franja y dice que va a haber una franja de 80 metros al lado y lado de cada cauce intermitente y quebradas y demás, que va a ser considerado de utilidad pública. Eso es lo que dice la ley de agua de 2007. El interés digamos, de la ley con respecto a eso era proteger las riberas de los ríos contra este tipo de eventos. Por consiguiente, ese aspecto jurídico de la ley es vital a la hora de la planificación urbana de las ciudades. Todas las ciudades, todos los municipios, todos los estados deben tener en cuenta esta franja de 80 metros de utilidad pública a los márgenes de los ríos intermitentes de las quebradas. Ríos intermitentes y quebradas, ¿ok? Porque cuando son ríos grandes, la franja es de 100 metros de separación. Ok, dicho eso, el primer paso es identificar los gobiernos municipales, tienen que identificar dentro de sus municipios
cuántas personas están dentro de esas áreas de interés público y hay que empezar a planificar en función a cómo se va a hacer para hacer digamos que planes de reubicación de esas personas, de reuso de esos terrenos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque se hace ya situaciones como las que acaba de pasar en el Limón, hacen evidente que cuando suceden eventos de esta magnitud, muchas personas están siendo afectadas. Con respecto a lo que comentaron más arriba del lago de Valencia, cuando uno estudia la montaña, el Parque Nacional de Repitiel, es inseparable tener que estudiar también el lago de Valencia. Y aunque no sabría decir específicamente la problemática a la que ella se refiere, porque la problemática del lago de Valencia no es solamente las inundaciones en el sur, sino también lo que usted comentaba, Fernando, de cómo el trasvase del lago de Valencia ha estado contaminando cuencas, especialmente la cuenca del río Pavo y el tema de Camatagua, como el lago de Valencia en su nivel de contaminación está causando un problema bastante grande. Y no es eso, que hay que tomar en cuenta que cuando surgió toda esta agua que bajó del cerro, que se convirtió en un deslave, que eso terminó en el lago. Eso termina en el lago y eso causa también una serie de temáticas ambientales ahí. Este, de hecho, si vamos un poco más allá, hay algo interesante que hay que tomar en cuenta, que es el hecho de que el lago crece porque estamos trayendo agua por el acueducto regional del centro, estamos trayendo agua por el acueducto regional del centro desde otra cuenca porque el cerro no nos está dando suficiente agua. Entonces es un tema que no sé si están viendo que todo se interconecta. Si pudiéramos, si pudiéramos sacar agua del parque de manera sustentable y sostenida, la demanda sobre el acueducto regional del centro disminuiría y eso disminuiría los niveles del lago de Valencia. Entonces, todo está interconectado. Y las iniciativas a través de, como comentaron las iniciativas educativas, hay que aprovechar las herramientas actuales de redes sociales que permiten poder llegar a muchas personas de manera más, digamos, manera más efectiva, especialmente a los jóvenes. Mira, Marco, varias cosas. Ujú, Primero quiero hacer una pregunta, ya tú tocaste un poco el tema. ujú. Anita, sí, Anita 07, ella pregunta si hay alguna coincidencia entre lo que pasó en el 87 y lo que acaba de pasar ahora. Antes de que respondas eso, yo quería Ujú, explicarle a usted que nos está viendo que mientras ve esta transmisión, esta entrevista con Marco Hernández, ingeniero geólogo, que ha hecho un estudio sobre la cuenca del río Limón y todos sus contribuyentes, la minería sigue destruyendo fuentes de agua, biodiversidad y electricidad. Y es que parte de esas crisis que seguramente usted ha sufrido con la electricidad también tienen que ver con la destrucción que hace la minería de la cuenca del río Caroní y del Paragua. Por esta razón, le pedimos que nos ayude a combatir todos los proyectos mineros que destruyan fuentes de agua, biodiversidad y electricidad. También quería comentar que toda esta temática que estamos nosotros tocando con Marco Hernández, ingeniero geólogo, después por favor nos vas a dar tus redes, este, tiene una serie de costos humanos y económicos cuantiosos. Tanto es así que, por ejemplo, las compañías de seguro tienen cláusulas especiales para los mal llamados desastres naturales que, como Marco nos explicó, no son desastres naturales, sino desastres ocasionados por la intervención del hombre bajo ciertas circunstancias climáticas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando invertimos, y hablo de la palabra invertir, en reforestación, cuando invertimos en mantener limpios los canales, cuando invertimos en reubicar a la gente que está cerca de las márgenes de los ríos, nosotros estamos evitando costos humanos y económicos. Algunos de esos costos humanos son irreversibles, como es la pérdida de vida, ¿verdad?
el trauma que esto ocasiona a la gente que sufre de estos fenómenos. Entonces, bueno, yo creo que es bien importante ir cerrando un poco las ideas porque, digamos, la transmisión de Instagram nos da unos 60 minutos. También antes de darte nuevamente la palabra, Marco, quería pedirle a usted que nos está viendo que nos dé like, corazones, ya que esto nos ayuda con los logaritmos de Instagram y bueno, agradecemos su presencia y los likes que nos pueda dar. Marco. Sí, bueno, estoy leyendo lo del punto de coincidencia entre lo del 87. Bueno, ¿cuál es el punto de coincidencia? El punto de coincidencia es que las causas que producen el deslave son prácticamente las mismas. ¿Y qué son? Exceso de agua, que no puede ser manejado por la vegetación, produce una saturación en el suelo y se produce un deslave. Eso dicho de manera técnica, de manera un poco más eh, eh, más simplista, diría que en el 87 llovió muchísimo, el suelo no pudo soportar tanta agua y hubo un deslave. Este año no llovió tanto, había menos árboles y el suelo igual no pudo contener la cantidad de agua y sucedió de la misma manera el mismo mecanismo. ¿Qué es lo que sucede? Que en el 87 el desastre fue muchísimo, muchísimo mayor porque fue muchísima más agua. Esta vez no fue tanta agua y gracias a Dios esta vez no se perdieron vidas. Pero el mecanismo por el cual actúa el deslave es exactamente el mismo. Y no es eso, que quizás ahorita en el 87 fue público notorio, ahorita también fue notorio, pero esto es algo que pasa todos los años en menor cuantía en muchas cuencas, tanto en el norte de Maracay como en el norte de Venezuela, porque estas son situaciones que se repiten casi constantemente en muchas partes del Parque Nacional de Ripitea y de otras zonas del norte de Venezuela. Así que si hay coincidencias, hay muchas coincidencias porque esto es algo que está bien estudiado y se sabe que pasa. Y por eso es mi interés de que la gente conozca cómo sucede, cuáles son las causas de esto, porque solucionarlo es fácil. Es muy fácil y una de las primeras cosas es empezar a proteger el parque. Está bien. Estoy viendo, Fernando, que dice el MISA que se debe invertir en equipos de combate a incendios. Sí, eso es importantísimo, porque como les dije, lo que estamos viendo ahorita es necesitamos protegernos contra los incendios. Eso es vital, hay que protegerse contra los incendios y eso conlleva una inversión grande, pues, a diferentes niveles, de hecho. Marco, para ir cerrando, danos una idea para el cierre de tu intervención. A ver, aquí nos dice Osvaldo Hernández, tratemos de hablar de restauración de bosque en vez de reforestación. Me parece una buena propuesta, gracias Osvaldo. Sí, Así que vamos muy a bueno. hablar de restauración de bosque en vez de reforestación. Por Eso es ejemplo, muy bueno. la gente de Sembremos la Más Vida aplaude tu intervención. Ajá. Entonces, cerremos contigo una idea final para entonces después de ti yo cerrar la transmisión. Corto. No, bueno, en mi mensaje final, lo que quiero transmitir es necesario concientizar a la población, a los maracayeros y al pueblo venezolano en general de la importancia de los bosques, de los parques nacionales para nuestra vida y no verlos simplemente como algo que está ahí para ver, sino que entender cómo es la dinámica de cómo afecta el parque a la dinámica social de la ciudad. Y en este caso específicamente Maracay, que la gente entienda que el Parque Nacional nos da muchísimo y nosotros podemos recibir muchísimo de él, pero tenemos que cuidarlo. Como dijeron, es cierto, pienso que la mejor palabra es restauración, completamente de acuerdo, restauración de los bosques,
porque como también les comenté, no es simplemente sembrar cualquier árbol, sino es sembrar especies de la zona, porque eso, Autóctono. sí, autóctonas, especies autóctonas que restauren la biodiversidad y es vital, esto es vital y también un estudio llevar adelante, que aquí es cuando mi iniciativa, es el objetivo de mi iniciativa, es poder colaborar a nivel técnico y poder darle a las ONG el apoyo necesario desde la técnica, desde el conocimiento técnico, porque esto es una suma tanto de un esfuerzo de educación técnica, porque hay consideraciones técnicas que hay que tomar en cuenta, pero también es un apoyo de la sociedad civil a través de las ONG de hacer llegar esta información a las personas que viven aquí en la ciudad. Entonces, espero que este tipo de iniciativas se mantengan de estas entrevistas, poder hablar en términos de construir y de colaborar con la restauración del parque y poder de verdad hacer llegar a la gente el mensaje de que el parque nos da muchísimo y tenemos que cuidarlo. Ese pienso que Ok, es el Marcos, mensaje más muchas importante. gracias. Muchas gracias. Mantente allí mientras cerramos. Yo quería cerrar recordándole el @ecoprácticas en Twitter. Obviamente, el Ecoprácticas aquí en Instagram, que usted está viendo hoy. Queríamos recordarles que el viernes de 12 a 1 tenemos un nuevo espacio con nuestro aliado Tomás Páez, que se llama Diáspora y Ambiente en Radio Caracas, radiocaracasradio.com, rcr750.com, ¿verdad? Y se nos fue Marco. Y bueno, quería darle dos ideas de cierre. La primera es que quienes destruyen el ambiente o bajo su autoridad lo permiten, son violadores de derechos humanos por quitarle a usted el derecho a tener un ambiente sano. Este es un crimen transgeneracional que no prescribe. Así que ojo a aquellos que les toca proteger con su autoridad el ambiente. Y por último, recuerde que sin su participación ni el país ni el planeta van a mejorar. Gracias por estar allí y por favor síganos en nuestras redes y visite nuestro canal de YouTube. Gracias. Hasta luego.